Hoy os contaré la historia del almirante Blas de Lezo, un hombre que desafió la lógica del cuerpo humano y las imposibles matemáticas de la guerra. Con un ojo, un brazo y una pierna perdidos en combate, lideró batallas con más coraje del que muchos podrían imaginar. Conocido como medio hombre, debido a las severas heridas que sufrió a lo largo de su vida militar, su grandeza no residía solo en su resistencia física, sino en su capacidad para convertir la derrota en victoria estratégica. En este vídeo vamos a descubrir cómo, con un ejército mermado y una ciudad acorralada, Blas de Lezo puso de rodillas al Imperio Británico en la histórica defensa de Cartagena de Indias. Pero su leyenda va más allá de una batalla. Es la historia de un hombre que nunca se rindió a pesar de todo lo que perdió. En pleno siglo XVIII, el mundo se encontraba dividido entre potencias en constante pugna por la supremacía territorial y comercial. España, uno de los imperios más poderosos, enfrentaba retos en sus colonias, mientras que sus rivales europeos, especialmente Gran Bretaña, buscaban expandir su control sobre los mares y las rutas comerciales. El escenario estaba cargado de tensión y ambiciones desmedidas. En este tablero geopolítico, América se convirtió en el epicentro de las grandes batallas por la hegemonía global. Mientras las colonias españolas en América prosperaban bajo un sistema económico que favorecía el envío de riquezas a la metrópoli, los británicos trataban de socavar ese dominio buscando apropiarse de las principales rutas y territorios estratégicos. Fue en este contexto que figuras como Blas de Lezo emergieron para defender los intereses de España en ultramar, en una época donde cada enfrentamiento podía cambiar el destino de naciones enteras. La Guerra de Sucesión Española fue uno de los eventos clave que moldearon esta época de conflictos. La lucha por el trono de España entre las casas de Borbón y Habsburgo sacudió toda Europa, y fue precisamente en esta guerra donde Blas de Lezo comenzó a forjar su leyenda. Con apenas 15 años, Lezo ya se encontraba en primera línea de combate, enfrentando a enemigos que duplicaban en número y fuerza a las tropas españolas. Desde el principio, demostró un temple y valor que lo distinguirían a lo largo de su carrera. A medida que avanzaban las décadas, los enfrentamientos entre las potencias europeas se trasladaron a tierras americanas. El control del Caribe y de las rutas comerciales se convirtió en una obsesión para Gran Bretaña, y Cartagena de Indias, la joya española en América, se perfilaba como el objetivo principal. Aquí, en esta ciudad fortificada, Blas de Lezo tendría su cita con la historia y se convertiría en el héroe que desafió todas las probabilidades. Blas de Lezo nació el 3 de febrero de 1689 en Pasajes, un pequeño puerto en la provincia de Guipúzcoa al norte de España. Desde muy joven mostró una inclinación por la vida en el mar, lo que no era sorprendente, dado que su familia pertenecía a una comunidad marinera de gran tradición. A los 12 años ingresó en la Armada Española, donde comenzaría su carrera militar. No era común que niños tan jóvenes se embarcaran en misiones peligrosas, pero Lezo no era un niño común. Desde el primer momento destacó por su valentía y determinación, y estas cualidades lo llevarían a ganarse rápidamente el respeto de sus superiores. A los 15 años, la Guerra de Sucesión Española estalló, y Lezo no tardó en demostrar su valía. En 1704 participó en la batalla de Vélez-Málaga, uno de los enfrentamientos navales más importantes del conflicto. Durante dicha batalla, un cañonazo le destrozó la pierna izquierda, obligando a los cirujanos a amputarla por encima de la rodilla. A pesar de su grave herida, Lezo rechazó retirarse del combate y con una determinación férrea continuó luchando como si nada hubiera cambiado. Este sería el primero de varios golpes que recibiría en su vida, pero también el inicio de su leyenda. Tras su recuperación, Blas de Lezo siguió sirviendo en la Armada con una energía inquebrantable. A pesar de tener que aprender a moverse con una pierna de palo, no permitió que sus limitaciones físicas interfirieran en su capacidad para comandar. Su destreza táctica, su capacidad de liderazgo y su valentía en el campo de batalla lo hicieron destacar. Ya en su juventud, Blas de Lezo había demostrado que ni siquiera la pérdida de una extremidad podía detener su impulso por defender a España. Blas de Lezo no solo perdió una pierna en la batalla de Vélez-Málaga, sus enfrentamientos con la muerte continuaron marcando su vida y su cuerpo. Años después, en 1710, durante la defensa de Toulon, una bala de mosquete le atravesó el ojo izquierdo, dejándolo ciego en ese lado. En lugar de amedrentarse, este nuevo golpe fortaleció aún más su carácter. Para muchos, aquella segunda herida habría sido razón suficiente para retirarse, pero no para Blas de Lezo. Su determinación era inquebrantable. La vida de Blas de Lezo siguió su curso, pero las batallas no le dieron tregua. Durante una operación naval, una explosión le destrozó el brazo derecho, dejándolo incapacitado de esa extremidad para siempre.
Sin embargo, a pesar de haber perdido un ojo, un brazo y una pierna, el medio hombre seguía al mando con una destreza estratégica que compensaba sus limitaciones físicas. Cada herida era una marca más en su leyenda, un testimonio de su coraje y tenacidad en el combate. Lo que hacía verdaderamente extraordinario a Blas de Lezo no era solo su capacidad para soportar esas tremendas pérdidas físicas, sino la manera en que continuó luchando como si esas heridas no existieran. La moral de sus hombres nunca decayó bajo su mando, pues veían en su almirante una encarnación del valor y la resiliencia. Su habilidad para dirigir batallas, incluso bajo condiciones extremas, lo consolidó como uno de los grandes héroes de la Armada española. Pese a las mutilaciones que marcaron su cuerpo, su espíritu seguía intacto. El año 1741 trajo consigo uno de los momentos más decisivos no solo en la carrera de Blas de Lezo, sino en la historia de España. Cartagena de Indias, en lo que hoy es Colombia, era el principal bastión español en el Caribe, y el Imperio Británico la veía como la clave para su dominio en América. Al mando de la mayor flota que jamás hubiera cruzado el Atlántico, el almirante británico Edward Vernon lanzó una de las campañas más ambiciosas de la historia militar británica, reuniendo más de 180 barcos y 27.000 soldados para tomar la ciudad. Frente a esta colosal armada, Blas de Lezo contaba con solo 6 barcos y un puñado de tropas españolas y milicianos. Cualquier comandante en su lugar habría considerado la rendición como única opción, pero Blas de Lezo no era como los demás. Aprovechó cada fortificación, cada rincón de la ciudad y diseñó una estrategia basada en la resistencia y en desgastar al enemigo. Las primeras semanas de asedio fueron durísimas, con las tropas británicas logrando avances importantes, pero el desgaste y las enfermedades empezaron a minar sus filas. A medida que los combates se sucedían, Blas de Lezo demostró su genialidad táctica. Utilizó artillería colocada estratégicamente para impedir el desembarco británico y defendió cada metro de la ciudad con una ferocidad que desconcertaba a Vernon. Sabía que no podía derrotar a los británicos en un enfrentamiento directo, así que empleó la guerra de desgaste, prolongando el asedio y aprovechando cada debilidad de sus oponentes. Las condiciones en las que Blas de Lezo y sus hombres resistieron fueron infernales. Pocas provisiones, escasas municiones y rodeados por un enemigo que los superaba ampliamente en número. Sin embargo, la moral de las tropas españolas permaneció alta bajo el mando de Blas de Lezo, quien nunca dejó de animar a sus hombres. Vernon, por su parte, confiaba en que la ciudad caería con el tiempo, pero cada día que pasaba, las bajas británicas aumentaban y su ejército perdía fuerzas. Finalmente, tras semanas de intensos combates y enfermedades que diezmaban las filas británicas, Vernon se vio obligado a retirarse, dejando tras de sí miles de muertos y una flota destrozada. Contra todo pronóstico, Blas de Lezo había logrado lo imposible, derrotar a una de las mayores fuerzas navales que jamás había desafiado a España. Esta victoria fue crucial para asegurar el control español en el Caribe y para frustrar las ambiciones británicas en América. A pesar de la magnitud de su victoria en Cartagena de Indias, Blas de Lezo no recibió el reconocimiento que merecía en vida. Al regresar a España, las noticias sobre su hazaña fueron inicialmente minimizadas. La corte española, más interesada en sus intrigas políticas y en mantener las apariencias frente a otras potencias, prefirió no alardear demasiado de la victoria, temiendo posibles represalias diplomáticas de los británicos. De hecho, en lugar de ser celebrado como un héroe nacional, Blas de Lezo fue acusado de exagerar la amenaza británica y fue incluso objeto de críticas injustas. El mismo Edward Vernon, herido en su orgullo, llegó a mentir sobre el resultado de la batalla al regresar a Inglaterra, afirmando que había tomado Cartagena. Solo el paso del tiempo desenmascaró la farsa de Vernon, pero para entonces Blas de Lezo ya no estaba vivo para ver la verdad salir a la luz. Este doble golpe, el olvido de su propio país y la mentira propagada por su enemigo, selló la suerte de Blas de Lezo durante décadas. El almirante murió poco después de la batalla, en septiembre de 1741, enfermo y marginado por la corte. No pudo disfrutar del reconocimiento por su hazaña, ni ver cómo su heroísmo cambiaría el curso de la historia. La victoria en Cartagena de Indias fue crucial para mantener el control español en América, y muchos historiadores coinciden en que sin Blas de Lezo, el mapa del continente podría haber sido muy diferente. Pero su nombre quedó sepultado en el olvido durante años, ignorado incluso en su propio país. No fue hasta siglos después que el verdadero impacto de su victoria y su extraordinaria capacidad como estratega comenzaron a ser reconocidos. Hoy, Blas de Lezo es recordado como uno de los mayores héroes de la historia militar de España, pero el precio de esa gloria póstuma fue su total abandono en vida.
El legado de Blas de Lezo no puede ser reducido solo a la batalla de Cartagena de Indias, aunque esta fue sin duda el punto culminante de su carrera. Lo que lo hace trascender en la historia es su capacidad para convertir lo imposible en realidad y para hacerlo en condiciones en las que la mayoría habría renunciado. A lo largo de su vida, Blas de Lezo luchó en diversas campañas, todas ellas dejando una marca indeleble en la defensa de España y de su imperio. Su presencia en la Armada fue fundamental en un siglo en el que España se encontraba rodeada de enemigos por todas partes. Blas de Lezo no solo se destacó por su valentía en el campo de batalla, sino también por su excepcional inteligencia táctica. En un tiempo en el que la tecnología bélica comenzaba a cambiar rápidamente, Blas de Lezo supo adaptarse y aprovechar cada ventaja que tuviera a su disposición. Sus estrategias en Cartagena, donde utilizó las fortificaciones naturales y las limitaciones de sus propios recursos para desgastar a los británicos, son estudiadas incluso hoy en academias militares en todo el mundo. Su impacto en la defensa de Cartagena fue decisivo. Si los británicos hubieran logrado tomar la ciudad, no solo habrían obtenido una posición clave en el Caribe, sino que también habrían debilitado gravemente la influencia española en América. La victoria de Blas de Lezo cambió el curso de la historia en la región, frenando la expansión británica y garantizando que el dominio español en América continuara durante casi un siglo más. Hoy, el nombre de Blas de Lezo resuena como uno de los más grandes héroes militares de España, aunque su reconocimiento llegó tarde. Sus hazañas han inspirado generaciones de militares y patriotas, y su capacidad de superación frente a las adversidades físicas lo convierte en un ejemplo único de lo que significa el verdadero coraje. Su nombre, que durante tanto tiempo estuvo relegado a un segundo plano, ha sido finalmente reivindicado como merece. Blas de Lezo vivió una vida marcada por la guerra, el sacrificio y la superación personal. Desde su juventud mostró un coraje inquebrantable al enfrentarse a enemigos que lo superaban en número y poder. Perdió una pierna, un ojo y un brazo, pero nunca perdió su espíritu combativo. Su astucia y capacidad estratégica lo llevaron a comandar batallas decisivas para el Imperio Español, siendo la defensa de Cartagena de Indias su mayor triunfo. A pesar de las adversidades físicas, Blas de Lezo continuó desafiando los límites humanos, demostrando que la grandeza de un líder no se mide por sus capacidades físicas, sino por su determinación para alcanzar la victoria. Blas de Lezo no fue un almirante más, fue un héroe forjado en el fuego de las batallas. Sus heridas no lo definieron, sino que lo impulsaron a seguir luchando con una fuerza que pocos pueden comprender. En Cartagena de Indias puso de rodillas al Imperio Británico, un enemigo colosal que lo superaba en todos los aspectos, excepto en uno, el valor. Y fue ese valor el que le permitió cambiar el curso de la historia y proteger el Imperio Español en un momento crítico. Hoy, su legado perdura como un símbolo de lo que significa la verdadera grandeza. Blas de Lezo demostró que el coraje, la inteligencia y la determinación son las armas más poderosas que un hombre puede poseer. Aunque fue olvidado en su tiempo, la historia le ha dado su lugar merecido. Recordar a Blas de Lezo es recordar que, frente a las adversidades más grandes, un verdadero héroe nunca se rinde. Su vida y sus logros nos enseñan que, incluso en las circunstancias más oscuras, siempre se puede encontrar una victoria. ¡Hasta la próxima!